Entonces vamos a ver como un overview de cómo se entrenan los modelos grandes de lenguaje con aprendizaje por refuerzo. Y bueno, ¿cuál es la idea o cuál es el objetivo de utilizar el aprendizaje por refuerzo? Si pareciera ser que son las mismas tareas que hace ya fine tuning o fine tuning ya sea eficiente o no eficiente. O sea, por ejemplo, aquí es alignment, o sea, es que responda con respecto a un rol, o sea, que no sea maligno, que no sea racista, etcétera, ¿no? Es cuando tratamos de que tengan un alignment con respecto a una política que se requiera, que sea pues, específico para alguna tarea, o sea, tratar de hacer un fine tuning para que el modelo sea bueno como un chat pero médico y etcétera, ¿no? Entonces pareciera que son las mismas cosas que se hacen ya con fine tuning. Entonces la pregunta es por qué o cómo, en qué sentido aprendizaje por refuerzo es mejor o es diferente, bajo qué condiciones es mejor que utilizarlo que fine tuning. Y va a ser una de las cosas que vamos a tratar de enfatizar aquí y y ya sobre todo ya cuando tengamos un poco más idea de en qué contexto, qué es aprendizaje por refuerzo. Pero de las primeras que son muy importantes es que tratamos de quitar al humano porque en el fine tuning del cuello de botella sigue siendo el humano, porque tiene que generar estos prompts, tanto el prompt como la respuesta, pues bien hechecitas, ¿no? Para el problema que se quiera resolver. Entonces, por ejemplo, cuando se estaba entrenando con Chain of Thought, pues tenías que tú escribir de manera precisa pues cómo se resuelve el problema, ¿no? O sea, cuáles son los pasos lógicos para resolverlo, y pues así le pagaban a gente y etcétera, ¿no? Pero como que aquí una de las ventajas que se va a tener en este contexto de aprendizaje por refuerzo es quitar al humano. Otra de las cosas que ahorita la estoy mencionando y o sea, traten de dejarlas en su memoria de su LLM, y para tratar de ver cómo, ya cuando especifiquemos qué hace un algoritmo por refuerzo, cómo es que está resolviendo estas cosas, ¿no?, que estoy mencionando ahorita. Entonces la primera es como quitar al humano lo más que se pueda del loop. El segundo es que también como que tratar de quitar el bias de cómo precisamente lo hacen los humanos o cómo resuelven los problemas de manera lógica, y es donde está un poquito, pienso yo, un poco la magia de aprendizaje por refuerzo. O sea, que tú cuando por ejemplo, una tal vez concepción que tiene gente de los LLMs es que puede resolver, por ejemplo, estas tareas algorítmicas porque ya por ahí había en LeetCode o por ahí había en un lugar de la red ya un algoritmo muy parecido para resolver la tarea que se tenía que resolver, ¿no? Entonces, pues pudiera parecer que están muy atados los LMs a una forma muy específica de cómo resolver un problema, y es que esa forma la hayan visto de alguna forma u otra en su entrenamiento que tuvieron. Pero aquí con aprendizaje por refuerzo la idea es que puedan aprender a resolver problemas completamente distinto a cómo lo hacen los humanos. O sea, aquí sí podría surgir formas alternas a cómo resolver esos problemas, o sea, quitarse el bias de cómo se resuelve un problema, y hasta en principio podría inventar una nueva estrategia para resolver el mismo, tal vez sí bajo los límites del lenguaje, ¿no? O sea, bueno, ahí son bastantes cosas filosóficas que podríamos hablar ahorita. Y el otro que también es un poco práctico y también útil, de que una de las cosas que se pueden lograr con aprendizaje por refuerzo es establecer como que recompensa, ahorita vamos a ver qué es, pero a través de recompensas, como que todavía guiar el modelo hacia tareas específicas o hacia comportamientos específicos, pero sin necesidad de que ese comportamiento específico sea a través de una medida de error con respecto a algo que se puede diferenciar. O sea, vamos a poder establecer errores o recompensas para mover el modelo hacia un lugar a otro, y esa puede ser cualquier función. O sea, puede ser algo que es no diferenciable, puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces, eso también le da mucha flexibilidad para optimizar el modelo hacia una dirección que tal vez no es tan claro con puro aprendizaje supervisado, que se pudiera mover a ese sentido. Entonces ahorita es choro porque pues no hemos visto cómo se hace, pero nada más es para que lo tengan en mente, y a ver si cuando empecemos a explicar pues, la introducción de Reinforcement Learning, ver cómo resuelve o cómo intenta resolver este tipo de planteamientos que estoy haciendo. Entonces, pues vamos a ver si se puede, ¿no? Entonces, ahora aquí es donde viene el reto, ¿no? Entonces vamos a tratar de dar como que una pequeña introducción a aprendizaje por refuerzo, y como que mi objetivo es que sea lo suficiente para que se entienda lo que sigue, ¿no? Ahora hay dos aspectos muy importantes en aprendizaje por refuerzo, que ahorita el más importante va a ser el primero,
que es qué problema está resolviendo aprendizaje por refuerzo. O sea, cuál es el planteamiento de aprendizaje por refuerzo y cómo los problemas se plantean en este esquema de Markov Decision Process, etcétera, que vamos a ver ahorita. Entonces eso nada más es como que una forma de aprender, es como estamos planteando un problema nuevo de algoritmos, nada más que va a tener su lenguaje probabilístico y etcétera, pero es un problema. Y la siguiente parte, pues, también súper grandísima de aprendizaje por refuerzo, ya son todos los métodos que se utilizan para resolver ese problema que vamos a plantear ahorita. Entonces, pero yo pienso que entendiendo el problema, para ahorita empezar a ver cómo se aplica esto a LLMs, pues puede ser un porcentaje ya grande para empezar a entender en esa dirección. Y ya después veremos si damos algunas de las clases que sean también, por ejemplo, de explicar PPO o algunos de los algoritmos que son más populares en LLMs, y ya decidiremos si los explicamos también a detalle o no. Pero ahorita el primer objetivo es que quede bien claro cuál es el problema en aprendizaje por refuerzo y no necesariamente ya las diferentes soluciones que existen para resolverlo, ¿no? Entonces, pues vamos a tratar de plantear ese problema. Entonces, en el problema de aprendizaje por refuerzo hay dos entidades. Una entidad que es el ambiente y otra entidad que es un agente que está interactuando en este ambiente. Entonces, esto va a ser una dinámica secuencial. Entonces, ¿cómo es esta dinámica secuencial? O sea, el ambiente lo que representa es un estado, ¿no? Es un estado en el que está el ambiente. Y lo que va a hacer el agente va a tener una política. Tal vez lo pude haber escrito, pero bueno, ya no me dio tiempo, pero bueno, ya decidí hacerlo así. Entonces, el agente lo vamos a representar como una política que va a producir una acción dentro de un conjunto finito de posibles acciones, y eso dependiendo del estado. Entonces, y lo escribo de esta manera porque es una distribución de probabilidad. O sea, esto va a ser la política. Entonces, digamos que esto es la política. Y esta es una distribución condicional basada en el estado, ¿no? Entonces, pues lo que ve la gente es la gente ve el estado del ambiente. Entonces, la gente es una política y entonces va a decidir qué acción tomar dado ese estado del ambiente. Entonces, cuando la gente tome esa acción A con cierta probabilidad, o sea, tal vez estocásticamente basado en esta distribución de probabilidad, va a tomar la acción A y va a interactuar con el ambiente. Entonces, lo que va a hacer el ambiente es hacer dos cosas. Se va a regresar un estado siguiente, o sea, cuál va a ser el siguiente estado del ambiente, y también va a regresar cuál es el estado, va a regresar una recompensa que es un real, o sea, va a ser un valor real, que va a ser la recompensa que obtiene la gente por haber tomado la acción en este estado en particular. Entonces, ese es un proceso secuencial que se va a estar dando, pues así en cada paso. O sea, estamos en un estado inicial S0, el agente toma la primera acción A0, el ambiente responde con un siguiente estado S1 y una recompensa en el estado S1. Entonces, ahora ya que estamos en el estado S1, pues el agente basado en su política va a generar el siguiente estado va a tomar la siguiente acción A1 y el ambiente va a responder con el siguiente estado S2 y la recompensa 2 y así sucesivamente, ¿no? Entonces vamos a tener un proceso donde un agente está interaccionando con un ambiente, y en este caso, por ejemplo, ahorita pensemos que la política es fija y que el ambiente normalmente, como se modela y va a ser parte importante de esto, es como un proceso de decisión markoviana, se llama. O sea, va a ser una función. O sea, normalmente digamos que la forma como uno lo puede ver es que también es una distribución de probabilidad que nos dice cuál va a ser el estado siguiente y cuál va a ser la recompensa, dado el estado en el que estábamos y la acción que se tomó. Entonces, el ambiente lo podemos representar como esta distribución de probabilidad. O sea, no siempre que tomemos la misma acción en el mismo estado nos va a dar el mismo siguiente estado y la misma recompensa siguiente, sino que va a ser un proceso aleatorio, ¿no? Pero aunque es aleatorio, es fijo. O sea, es fijo y es markoviano, porque aquí, como especificamos que nada más depende del último estado en el que estaba, entonces nada más siempre todas estas siguientes transiciones no dependen de toda la historia en que se vio, sino nada más dependen del estado actual y la acción que se tomó en este momento. Entonces, eso es como modelamos un ambiente. O sea, modelamos un ambiente como una distribución de probabilidad que nos dice cuál es el siguiente estado y cuál es la recompensa que tenemos.
Entonces esto modela la dinámica del sistema. Entonces son esta secuencia de estado, acción, estado, recompensa. Por eso es zarza, ¿no? Bueno, aquí, sí. Estado, acción, estado, recompensa, acción y así sucesivamente, ¿no? Entonces ahora, moviéndonos un poco a la dirección del problema que se va a resolver, vamos a definir una cosa que es la recompensa acumulada. Entonces la recompensa acumulada pues no va a ser otra cosa más que toda la recompensa que recibe la gente a lo largo de toda su interacción con el ambiente. O sea, va a ser la suma de las recompensas, o sea, va a ser la recompensa 1 más la recompensa 2 más la recompensa 3 y así sucesivamente, ¿no? Hasta que tengamos pues, un chorro de recompensas. Ya en Machine Learning se pueden ver pues, procesos que son continuos, o sea, que nunca terminan, pero también hay procesos que son episódicos, que sí terminan eventualmente, ¿no? Entonces ahorita pensemos que, como es en el caso de los modelos de lenguaje, a lo mejor que esto es episódico, ¿no? Ahora, también una de las cosas que se hace en Machine Learning, en Reinforcement Learning, pero ahorita tal vez no le hagan mucho caso, igual podemos platicarlo poco a poco, es que se descuentan las recompensas en el futuro con una variable gamma que está entre 0 y 1. Pero bueno, es la suma de recompensas lo que vamos a recibir. Entonces, digamos que esta es una función que se le llama la recompensa acumulada y lo que suma son las recompensas que recibimos en toda la interacción con el ambiente. Y luego también como estas recompensas pues son aleatorias, pues entonces podemos hablar pues más bien del valor esperado de esta recompensa acumulada, ¿no? O sea, del valor esperado, cuánto es pues la recompensa acumulada que recibe la gente. Entonces son muchos elementos, pero bueno, es poco a poco, ¿no? Entonces ahora ya que tenemos todos esos elementos, pues ya vamos a definir cuál es el problema que en principio está intentando resolver aprendizaje por refuerzo. Y el problema que va a resolver aprendizaje por refuerzo va a ser tratar de encontrar la política. Vamos a suponer que la política no está fija, o sea, de esto va a ser lo único que no está fijo. O sea, ¿cuál es la política que maximiza la recompensa acumulada dado que tenemos este ambiente? O sea, dado que tenemos un ambiente dado, ¿cuál es la política que maximiza la recompensa acumulada? Y entonces ese es un problema, ¿no? Ese es un problema que ya si alguien nos da un ambiente y nos dice cuáles son las acciones que se pueden tomar en cada estado y cuáles son estas transiciones, pues uno puede intentar resolverlo, ¿no? Uno puede darse la tarea de intentar resolver este problema. O sea, por ejemplo, de los ejemplos más famosos es en juegos. Entonces uno podría pensar que, por ejemplo, en los juegos de Atari, que tú estás jugando contra el Space Invaders o el Pac-Man. El Pac-Man yo creo que todos lo conocen, ¿no? Entonces tú manejas al Pac-Man, entonces tú eres el agente y las acciones que puedes tomar siempre en cada momento nada más es moverte pues, en una de las direcciones, izquierda, derecha, arriba o abajo, ¿no? Entonces, dadas esas cosas, pues el Pac-Man se va a mover en una dirección y el ambiente te va a cambiar de estado porque ya el Pac-Man va a estar en otra posición, a lo mejor los fantasmas cambiaron otra posición y puede darnos un score que ya es el que nos da el juego, ¿no? Si nos comen, pues nos va a dar un score muy negativo, pero si nos comimos una pastillita de las que están ahí, a lo mejor nos da una recompensa, ¿no? Entonces, al final, pues, las recompensas pues sería esos scores que nos va dando el ambiente. Entonces, al final lo que queremos hacer es una política que, dado como lo que estamos viendo en la pantalla, pues ver qué estrategia seguir, a dónde mover el Pac-Man. Entonces, otros problemas, de hecho, están interesantes porque no se dan recompensas de manera continua, sino que nada más al final del episodio pues es ganaste o no ganaste, por ejemplo, en ajedrez o en varios de los juegos de ese estilo. Entonces tú nunca te da recompensa el ambiente, o sea, siempre la recompensa es 0, hasta que en el estado final del juego ya te da recompensa de +1 cuando tú ganaste o -1 si perdiste. Pero de todas formas, o sea, es un problema bien definido, donde está bien definida cuál es el ambiente y uno pues tiene que encontrar la política óptima para resolverlo. Entonces es un problema bien, o sea, que si especifican esto,
que está bien definido y bien específico y ya se puede, en principio, pues uno puede intentar resolverlo, ¿no? Y mucha de la teoría de reinforcement learning es bajo qué condiciones o qué métodos se pueden hacer para resolver ese problema. Entonces, no sé si tengan así en esta super versión así rápida del problema de aprendizaje por refuerzo, de si queda claro qué es. Entonces, hasta si fuera un problema de lead code, pues, ¿qué tendrían que especificar para el aprendizaje por refuerzo? Pues tendrían que dar pues, esta distribución, ¿no? Sería una megatablota para dar esta distribución. Y ya con esa distribución, y pues dado a la dinámica que ya expliqué, que se empiezan a generar esta secuencia, pues ya el problema sería decir, ahora para cada estado, pues dime cuál es la distribución que maximice el valor esperado de la ganancia acumulada. Entonces ya pues, es un problema que se tendría que resolver. Entonces les pregunté y les di chance de que hicieran preguntas. Entonces otra vez, ¿cuál? No sé si tengan alguna pregunta. Entonces ahora con la evolución de aprendizaje por refuerzo, una de las cosas que se lograron que estuvo bastante padre es como que tratar de aún así aprender la política óptima cuando no se conocía el ambiente. O sea, que se llama, eso es model free, o sea, se le llaman model free reinforcement learning. Entonces tú puedes aprender o sea, es posible aún encontrar la política óptima, aún cuando no se tiene especificada pues, cuál es la dinámica del sistema. Y pues como se hace, les digo, si eventualmente a ver si veremos un poco de la teoría aquí, pues en esencia es como métodos de muestreo avanzados, o sea, métodos de cómo muestrear o cómo interactuar con el ambiente. Son de dos formas posibles. Una, tratar de predecir la política directamente o variables asociadas, o otra, tratar de aprender este modelo y después utilizar este modelo para ya utilizar los algoritmos tradicionales. Entonces puede haber ahí múltiples estrategias para resolverlo, pero bueno, ahorita, como les decía, o sea, lo importante creo para al menos esta plática es que quede claro cuál es el problema de aprendizaje por refuerzo. Entonces, hasta aquí en este problema pensemos que en principio pues se puede intentar resolver. Ahora sí ya no está garantizado muchas de las soluciones, pero que se puede intentar resolver aun cuando no se conoce esta función. Pero sí se puede asumir que es markoviana y que de hecho incluso puede ser que no necesariamente sea completamente markoviana y aún así se puede intentar resolver el problema. Pero bueno, lo que quisiera que quedara claro es pues, cuál es el problema, o sea, de que pues, hay un ambiente con el que tenemos que interactuar, que tenemos que conocerlo y tenemos que crear una política que nos maximice las recompensas que vamos a resolver a lo largo de interactuar con ese ambiente. Y pienso, o sea, que sí, sí es un problema así definido tipo algoritmos, ¿no? O sea, está completamente definido, o sea, no hay algo que no debería de quedar en concreto cuál es el problema que se tiene que resolver. Si hay un chorro de interrogantes de cómo se resuelve, pero del problema de aprendizaje por refuerzo debería de ser claro. Entonces no sé si tengan alguna pregunta para que sí sea claro, ¿no? O sea, como que lo digo no porque lo expliqué claro, sino para que sí traten de que les sea lo más claro posible. Bueno, entonces, digamos que ese es el problema de aprendizaje por refuerzo, o sea, encontrar esta política óptima, o sea, de saber para el estado actual, saber cómo actuar. Pero bueno, para ver más o menos cómo va el entendimiento hasta ahora. Sí, adelante. ¿El espacio de estados es finito o no necesariamente? Sí, de hecho, por ejemplo, todas esas cosas debimos, entonces no lo dije tan claro como debería ser, ¿no? Sí, debe ser finito. O sea, el espacio de estados ahorita en este problema es finito, el espacio de acciones también es finito. Ahora, el problema, por ejemplo, cuando el espacio de acciones es finito y pequeño, diré de estados es finito y pequeño, es cuando sí se puede garantizar resolver el problema de manera óptima, es cuando están métodos como Q-Learning y otros que te pueden dar la garantía de que esto se resuelve de manera óptima. Y son tablas las que construyes. Ya después cuando entra el deep en reinforcement learning, o sea, lo de deep, es porque ya el espacio de estados es exponencial, el espacio de posibles estados es exponencial, entonces necesitas una función, por ejemplo, la política, pues va a ser una función parametrizada, porque no puedes tener una tabla para todos los número exponencial
de estados. Entonces vas a tener tu política va a estar representada por una red neuronal que te va a decir qué acción tomar, pues para un estado que veas, ¿no? Para una imagen de StarCraft o para un estado del tablero de ajedrez, etcétera, ¿no? Entonces, sí, entonces es finito, ¿no? Tiene que ser finito. Entonces, digamos que tal vez es un salto muy, muy grande y vienen las siguientes diapositivas, pero nada más un poco de practicar. ¿Cuál creen que sea? Y por ejemplo, o sea, cuando alguien dice voy a tratar de resolver un problema con Reinforcement Learning, pues la primera tarea que tienen que hacer es traducir el problema que quieren resolver en este contexto de Reinforcement Learning. O sea, tienen que decir pues, quién es el ambiente, quiénes son las acciones, quiénes son el estado, si tienen una idea de que el problema sea markoviano o no. Y ya otra cosa pues ya es intentar usar todas las herramientas de Reinforcement Learning para resolver ese problema. Pero así como mucho en algoritmos, o sea, el primer paso es plantear el problema que a nosotros nos interesa en el lenguaje de aprendizaje por refuerzo. Entonces, en este caso, si lo que queremos es entrenar a una LLM, por ejemplo, para que resuelva tareas de codificación o de lógica o de matemáticas, ¿cómo tendríamos que plantear el esquema para que sea de aprendizaje por refuerzo? O sea, y digamos que es parte de lo importante de esta clase, pienso yo, o sea, de cómo están aplicando aprendizaje por refuerzo en el caso de los modelos grandes del lenguaje. Entonces, por ejemplo, ¿quién sería la política? O sea, ¿quién sería la política aquí ¿Quién sería la política? ¿Quiénes serían los estados? ¿O el ambiente? Que está un poquito medio oculto, pienso yo. ¿Cuál es la recompensa, no? O sea, ¿quiénes son todas esas cosas? Son los que tal vez tendríamos que especificar ahorita. Entonces, ¿quién cree que sea la política? O sea, ¿quién cree cómo en el modelo del lenguaje qué tenemos? Ahorita nada más tenemos el LM, ¿no? ¿Y qué es el LM? Pues es una función probabilista que ¿qué hace? O sea, es una función parametrizada que predice un siguiente token, ¿no? O sea, predice un token dado una secuencia de tokens, ¿no? Se han dado un contexto que es una secuencia de tokens de T0 hasta un TN, ¿no? Lo que sea. Esa es la función que tenemos ahorita, ¿no? O sea, eso es un modelo de lenguaje que trata de predecir el siguiente token y pues ya en principio quién sabe que esté modelando ya dependiendo de todos los fine tunings que estemos que hayamos estado desarrollando. Entonces aquí la política, pues vamos a intentar resolver un problema con LLMs, ¿no? Entonces, que más o menos cuando estamos haciendo cosas con LLMs hasta la fecha, pues lo que hemos hecho es que dado un prompt inicial, o sea, digamos que el problema que estamos resolviendo con LLMs es como, no sé si ponerlo así, pero es como un tipo, digamos, voy a poner igual una función parametrizada que de entrada pues me da un prompt y de salida pues me da la respuesta, ¿no? O sea, me da pues ya todo un chorizo, ¿no? O sea, que es la respuesta a mí, bueno, sí, digamos que pues una respuesta, ¿no? Que es también una secuencia de tokens, ¿no? O sea, son una secuencia de tokens que nos está resolviendo. Pero ¿qué quisiera? Si ese azul no se ve nada, ¿va? Este naranja un poco más, ¿no? Pero bueno, entonces esa es como que una salida deseada. O sea, pues va a ser una secuencia de tokens,
pero que por ejemplo pues puede ser en el caso, y ahorita tal vez sí como ejemplo, no sabría si moverme directamente a eso, pero ahorita pensemos en que queremos entrenar al LM para este ejercicio, para que resuelva pues ya sea ejercicios matemáticos o tareas algorítmicas, o que haga un algoritmo para resolver una tarea. Entonces en ese caso, por ejemplo, y pensemos ahorita en el más sencillo, o sea, que no importa que se eche todo un chorizo, que la salida puede ser todo un chorizo de tokens que sea, pero lo que quisiéramos es que al final pues haya o sea, como que ponerle ahí entre unos delimitadores especiales, pero que ponga el resultado y que, por ejemplo, el resultado de la operación aritmética fue 10, o de la operación algebraica fue 10, o de la operación algebraica fue x cuadrada. O sea, que como tenemos algún resultado que es el que quisiéramos obtener, ¿no? Entonces lo que quisiéramos es entrenar a nuestro modelo grande de lenguaje para cuando le digamos, no, pues Bob tenía 3 hamburguesas y luego Alicia se comió 2 y no se le dio nada. Entonces, ¿cuántas hamburguesas se quedó Bob? Entonces la respuesta es una respuesta correcta y puede estar dada así por algún, pues un valor específico, ¿no? Ya sea algebraico o numérico. Entonces quisiéramos que el modelo de lenguaje lo pudiéramos utilizar para hacer ese tipo de cómputo, ¿no? De resolver problemas lógicos matemáticos. Entonces vamos a tratar de resolver ese problema con aprendizaje por refuerzo. Entonces, y pensando en este ejemplo, no van a hacer muchas más cosas, pero pensando en este ejemplo. Entonces, ¿qué serían todos los componentes que tenemos de aprendizaje por refuerzo que podemos utilizar de este esquema, ¿no? Entonces igual se los voy a decir ahorita, ¿no? Entonces la política pues va a ser exactamente el mismo LLM, o sea, va a ser aquí las acciones van a ser los tokens, o sea, cuáles son los tokens del siguiente token que se va a producir, ¿no? Entonces la acción va a ser, o sea, el espacio de acciones van a ser los posibles tokens, que son 3000 y cacho, ¿no? O hasta no 30,000, ¿no? ¿Cuántos tokens son en los modelos? Y normalmente en la política, pues esto era dado el estado actual del sistema, ¿no? O sea, dado el estado actual del sistema, yo quiero ver qué siguiente acción es la que voy a tomar. Y aquí entonces, ¿cuál sería el estado del sistema? ¿Qué es lo que ¿qué? El prompt y ya además todos los tokens que ya se hayan generado, ¿no? O sea, sería el contexto que se hubiera generado. Entonces aquí digamos que sí sería prompt más lo generado hasta ahora, ¿no? Más generado hasta ahora. Entonces esa sería la política, y entonces los estados, pues también vemos que el espacio de estados pues son todos los posibles contextos, o sea, también es un espacio de estados grandísimo, ¿no? O sea, son todos los posibles secuencias de palabras que pudieran tener. O sea, en principio el modelo LLM pues va a tener una probabilidad de generar algo, no importa la basura que le pongas aquí, aunque si le pones basura, pues como que tal vez pues también va a predecir una distribución basura, ¿no? de cosas que es lo que va a salir. Entonces aquí el espacio de estados, pues entonces es pues precisamente pues todas esas secuencias de tokens que se puedan tener. Entonces ahora, como va a ser también aquí en la mayoría de los modelos de lenguaje, al menos los que yo he visto hasta el momento, pero sí se han hecho otros intentos y tal vez los veamos hacia el final, es cuando se da la recompensa nada más hacia el final, o sea, así como en los juegos. O sea, el LLM va a estar tomando decisiones de cuál es el siguiente token que va a empezar a generar, y entonces siempre en este contexto de aprendizaje por refuerzo pues va a recibir recompensa 0, recompensa 0, recompensa 0, pero lo que sí, el estado siguiente, el ambiente al que te va a mandar, pues de hecho aquí hasta ni siquiera es es estocástico, pero depende de la política misma, ¿no? O sea, como que es un ambiente medio interesante porque es como que intrínseco a la gente mismo. Entonces el estado siguiente pues ya va a ser pues que como es nada más pegar la palabra que se acaba de generar a lo que ya se llevaba, pues entonces el estado siguiente pues va a ser lo que se llevaba antes más la otra palabra. Entonces en esta secuencia que dijimos, como se especificaba en el contexto de aprendizaje por refuerzo, pues ya sabemos cuáles son todos estos que está haciendo, ¿no? Y todos estos son los que están siendo 0 hasta ahora. Pues es el prompt inicial, es la primera palabra que predice el modelo, y después el siguiente estado pues ya va a ser la concatenación nada más de estos dos, y así sucesivamente, ¿no? Y entonces pues ya nada más falta la recompensa. Entonces también la recompensa
Pues aquí en el caso de, por ejemplo, en el que me centré mucho fue en DeepSeek y lo vamos a ver ahorita más a fondo algunos detalles. Pues la recompensa igual va a ser, creo que era más 10 si sí resolvía bien el problema y menos 10 si no, ¿no? O más 1 y menos 1, ya no me acuerdo, creo que es más 1 y menos 1. Y menos 1 si no resuelve bien el problema. Y entonces, ¿qué va a pasar? O sea, entonces lo que va a pasar es que, pues, dados un montón de prompts iniciales que tienen su respuesta, que es de donde se va a entrenar estos modelos, pues el agente, pues el LLM, perdón, o el agente en este caso también, la política, pues va a ser qué secuencia de prompts tengo que yo generar de manera tal que genere la respuesta correcta. Ahora, aquí ya vamos a, bueno, sí, podemos y hasta para que se repita y quede lo más claro posible, vamos a tratar de retomar un poco de las preguntas que les hice hace ratito, o más que preguntas de los beneficios que se tenía de usar Reinforcement Learning en vez de aprendizaje supervisado, ¿no? Para ver si se empiezan a salir pues otro tipo de, si empiezan a poder salir explicaciones para eso, ¿no? Entonces, una que a mí me parece muy interesante, que igual les puedo preguntar ahora, o sea, porque para resolver este mismo problema que planteamos ahorita, pues se puede resolver de muchos problemas, ¿no? O sea, hay muchas formas para resolver este problema de que si me dan un prompt que tiene la especificación de un problema aritmético o algebraico, así como los que vemos en la primaria o hasta tal vez más difíciles que vemos en la prepa y en la carrera, pero que tiene una definición del problema y como es sacado de los libros, también tiene una respuesta concreta que es la correcta o no es la correcta, ¿no? Entonces también a lo mejor podríamos haber entrenado este problema, o sea, o entrenar un modelo grande de lenguaje para resolver este problema, ¿no? Y así de manera supervisada, o sea, de que dado este prompt ya nada más nos diera la respuesta en un solo paso, ¿no? Porque este también es un token, ¿no? A lo mejor es un número que es un token, o a lo mejor la respuesta son 2 tokens. Entonces podríamos intentar entrenarlo cuando el error es que tanto se aleja de estos 2 tokens que debía de haber predicho, dado que teníamos este prompt que se podía hacer, ¿no? Y se puede hacer así el dataset, ¿no? O sea, sí se puede intentar hacer el dataset y ver qué tanto se aleja, pues cuando le pusimos este prompt, qué tanto se aleja de la respuesta que se tenía que dar. Entonces la pregunta es, ¿por qué hacer todo este show de aprendizaje por refuerzo? Si a lo mejor, si esto pues en principio también es una forma alternativa para resolver este problema o esta tarea de hacer que el LM pueda resolver este tipo de problemas. Entonces, ¿qué se les ocurre de por qué es mejor en este caso, en qué sentido es mejor este entrenamiento de aprendizaje por refuerzo sobre uno de aprendizaje supervisado pues, estándar, ¿no? Igual como mencionó, no estaríamos limitados a la forma en la que nosotros estamos, bueno, a la forma en la que estaría en un dataset, sino que directamente como la política se va actualizando a partir de, ahora sí, del mismo aprendizaje por refuerzo, podemos llegar a una forma distinta que igual nos da las respuestas que queremos. Sí, pero como que creo que te adelantaste una pregunta que todavía no hago. La actualización de mi política en este caso, o sea, ¿qué es lo que hace? Mi actualización de política cambia mis pesos Sí, ahorita o sea, todo eso no lo vamos a ver, o sea, por ejemplo, ahorita primero diré, todo eso lo vamos a ver, pero ya cuando veamos algoritmos para aprendizaje por refuerzo, pero sí, es en el entrenamiento, tú vas a actualizar esos parámetros θ también, nada más que la forma en que se actualizan van a ser pues basado en otros gradientes distintos a los de aprendizaje por refuerzo. Por ejemplo, en el aprendizaje supervisado normal, pues es el gradiente normal de entropía cruzada con respecto a estas palabras que quieres que dé, ¿no? Entonces pasas el gradiente normal. Y en aprendizaje por refuerzo también va a ser algo, dependiendo de tu recompensa, pues vas a multiplicar por el gradiente del logaritmo de la política también. Bueno, por ahí va a haber una fórmula medio complicada que a mí sí me gustaría verla a detalle. Pero sí, o sea, también se va a reflejar en cambiar los pesos de la política. O sea, son 2 formas distintas de cambiar los pesos de la política que tenemos. Pero al final los 2 le cambiarían los pesos. Entonces, por eso
todavía insisto, o sea, sería lo mismo, ¿no? O sea, nada más son dos formas. Ahora, ¿cuáles son las posibles ventajas una sobre la otra? Entonces, tal vez la primera que por lo que hice la pregunta, y tal vez antes de lo que respondió Alexis, es que aquí como que no le damos capacidad de cómputo al modelo, ¿no? O sea, le estamos pidiendo que ya genere la respuesta en una sola pasada del modelo de lenguaje. O sea, dado esta entrada, pues me va a producir el siguiente token y en ese token ya debe de condensar la respuesta. Pero si se acuerdan de su arquitectura de Transformer, pues nada más es un cómputo hacia adelante, ¿no? O sea, nada más es una serie de cómputo que va a predecir el siguiente token. Entonces él debe de resolver este problema en un solo cómputo del LLM. Entonces de ahí de entrada pues ya como que le estamos poniendo muy difícil el problema. ¿Y por qué con aprendizaje por refuerzo eso se suaviza un poco? Porque ya le permites al modelo de generar muchos tokens, ¿no? O sea, de generar nuevos estados, donde de un estado a otro a lo mejor es más fácil predecir el siguiente token. Así como cuando nos explican una respuesta de manera lógica, no, esto sigue de que 2 más 2 son 4, luego eso sigue de que dado que este era negativo, y entonces eso sigue dado que esto, Entonces hasta como que ya empieza a encajar de que para resolver los problemas paso a paso, o sea, de cuando think step by step, o sea, es más fácil, también lo que estuvimos viendo, de resolver tareas donde el siguiente token no es tan difícil del contexto como cuando ya le pides que dé la respuesta así de un sablazo. Ahora, eso ya lo hacía también con aprendizaje supervisado, pero no en este extremo donde nada más le poníamos la respuesta al modelo, ¿no? O sea, no, cuando empezamos a ver un poquito lo de fine tuning, lo que dijimos es que había gente que también daba las respuestas del prompt. O sea, no nada más, o sea, venía el prompt, pero también había una gente que daba la respuesta, pero desglosando el proceso de llegar a esa respuesta, y ya al final daba la respuesta, ¿no? Y entonces, ahí digamos que lo que estábamos entrenando al modelo no nada más es a que generara la respuesta, sino que generara pasos coherentes o lógicos que son los que llevan a la respuesta, ¿no? Fue esta idea de Chain of Thought, que era como podías hacer tus prompts que pudieran resolver problemas matemáticos pues mejor, ¿no? O sea, con mejores precisiones. Pero ahora precisamente ahí es donde viene ese otro punto que tal vez era lo que le entendía a Alexis, al menos yo. O sea, que aquí también, o sea, si lo estamos entrenando de esta forma, también es como que para que trate de que, dado esto, que sea muy probable que genere esta salida, ¿no? O sea, es cuando entrenamos al modelo LLM, lo que queremos es ajustar los pesos para que esto sea probable bajo los pesos que tiene, ¿no? Entonces, como que le estamos poniendo un bias de la forma en cómo tiene que resolver el problema para llegar a la respuesta correcta. Entonces necesitamos el ejemplo también de aprendizaje supervisado, donde también viene el proceso de desarrollo para llegar a la respuesta, pero estamos haciendo ese bias. Entonces con aprendizaje por refuerzo no le estamos dando este bias. Entonces, aparte de que ayuda, de que no necesitamos un experto que genere esta explicación de cómo se resuelve el problema, pues aparte también le damos la flexibilidad de que en principio pueda él inventarse formas pues macabras para resolver la tarea que se tenía que resolver, porque él nada más va a empezar a generar tokens, y estaría también medio raro que empezara a generar cosas al azar y ya de repente de llegar a la respuesta correcta, ¿no? O sea, como que lo que uno esperaría es que sí se generalizaran, hay patrones de resolver problemas, si es que estamos entrenando este modelo para resolver diferentes tipos de problemas y diferentes prompts. O sea, como que la idea es eso, que aprenda, pues sí, dado el preentrenamiento que tenía de saber utilizar el lenguaje, o sea, que pueda utilizarlo para generar secuencias lógicas que lleven a la respuesta correcta. Entonces también en ese sentido es en el que podría, o sea, aquí, o sea, con este tipo de entrenamiento sí se podrían dar en principio pues formas de razonamiento distintas para resolver un problema a las que un humano ya haya hecho de lead code o de lo que sea, aunque en principio se puede ayudar de eso, ¿no? O sea, se podría. Entonces, no sé si tengan preguntas o comentarios. De todas maneras necesitamos la etiqueta, ¿no? Para saber qué recompensa le damos. Sí, pero que es una etiqueta, digamos, más sencilla. O sea, es más sencilla porque
la podemos agarrar de unos libros. O sea, por ejemplo, muchos de los datasets donde agarraron estos fueron estos concursos de programación o los concursos de programación que hay, las olimpiadas de informática. O sea, todo lo que sí se tiene una respuesta en concreto. O sea, sí sigue siendo, necesitamos esta respuesta, pero se puede. Ahora otra forma que también, igual ahí no me crean, pero más o menos por lo que leí me imagino, es que también estos se pueden hacer generativos. O sea, por ejemplo, si tú tienes, por ejemplo, con matemática, tú puedes generar muchos problemas y con matemática resolverlos y los va a resolver bien porque está diseñado para eso. Entonces aquí es como ayudarle con matemática a los modelos grandes de lenguaje que puedan resolver ese tipo de tareas. Entonces también ni siquiera es agarrarlos del libro. O sea, tú podrías tener un modelo generativo que genere ecuaciones y después con matemática que las resuelva y pues ya pasarlo como ejemplo a... Entonces, también esa es otra forma en la que se podría hacer. Tengo muchas preguntas, pero no sé si es bueno, para mí, es que básicamente lo que hacemos con mi aprendizaje supervisado, pues es que tratamos de hacer que mi respuesta sea exactamente igual a la que está etiquetada, ¿no? Y penalizamos el modelo cada vez que se aleja de eso que ya sabemos que es correcto. Y eso, a lo mejor me estoy saltando ahorita pasos de lo que me acuerdo, pero lo que sucede con los lineales, entonces por eso muchas veces es que tenemos el problema de que suena como muy robótico todo lo que vamos creando, porque al final lo que estamos haciendo es generar distribuciones de probabilidad a partir de cosas como que ya tenía establecidas y pues parece como que no nos va ganando cachos, ya lo que ya anda por ahí. Y pues precisamente algo que no había considerado es que al final una de las ventajas del reinforcement es que a veces hasta encuentra maneras que ni se nos habían ocurrido, porque solo se enfoca en llegar como a ese paso, a esa meta, como pueda, como encuentre, sin ver lo que específicamente nosotros aferrados a algo. Entonces, o sea, mi pregunta aquí es porque siento que esto podría beneficiar a todos estos mecanismos que veíamos para que lo que se generaba sonara más creativo, que metíamos ahí esta teoría de la información, pero no sabría yo cómo en este contexto de creación creativa del discurso, cuál sería como mi métrica de error, digamos, cómo sabría yo que lo está haciendo bien el modelo para saber si asignarle una recompensa cuando la respuesta no es fija, cuando no es como un resultado matemático, sino sí suena chido. Sí, de hecho ya te saltaste un paso. Por eso no sabía si era... Pero está muy bien. Y de hecho yo más bien el que se saltó el paso fui yo, porque el primer modelo de aprendizaje por refuerzo, que es el de este RLHF, con el Reinforcement Learning from Human Feedback, o sea, lo que hace es que como hay otras tareas que no tienen una respuesta, pero igual que los humanos creen, la respuesta es muy costoso, pero lo que sí a lo mejor pueden hacer más fácil los humanos es darle una calificación o ordenar entre diferentes respuestas. O sea, para un humano, si te dan 5 respuestas, como que para ti es más fácil decir, mira, esta está más chida, luego le sigue esta y esta. O sea, eso es mucho más fácil que tú dar la respuesta así con todas las propiedades que pedían ahí en la especificación de cómo hacer los prompts, por ejemplo, de InstructGTP, ¿no? O sea, de que habían estas páginas a los que trabajaban para hacer las respuestas estaban. Entonces, pero ahí de todas maneras tiene esta cosa del humano, ¿no? De que el humano a las diferentes cosas que ya son un poco más subjetivos de qué tan buenas son las respuestas, de que las ordenó pues, de acuerdo al criterio del humano. Entonces ahí lo que se hace es que se entrena un modelo que aprende esa función de recompensa. O sea, que aprenda a darle un score de entre 0 y 5, por ejemplo, al prompt que genera un LLM. Entonces, ese es como se trata de inducir ese tipo de cosas, de cómo poder decir si un prompt es bueno o malo, o sea, darle un valor real, que es esta recompensa que se da en Reinforcement Learning, que en este caso es como tratar de imitar a un humano para medir la calidad de las respuestas que se están dando. Pero eso, digamos que ese es un aspecto, o sea, de cómo tú puedes tratar de darle, pues, cuál es más creativo, cuál es más coherente, cuál resultado fue el mejor. Pero el otro también es medio abierto, o sea, todo esto pues es estado del arte y pues hay que verlo así.
Por ejemplo, también aquí algo que me falta y también ahorita siguiendo esta discusión, otra de las cosas es que esta es la recompensa que le llaman recompensa analítica o recompensa concreta, no me acuerdo qué término utilizaban, pero hay otra cosa que le llaman también recompensa de formato. Entonces, aparte de aquí, cuando ya alguien genera un prompt, aparte de haber generado la respuesta correcta, también aquí hay otra parte de la recompensa que ve qué tan bien estructurado, formateado está la respuesta. Por ejemplo, en el prompt se le pide que genere este proceso de pensamiento entre 2 tokens de thinking y ya la respuesta entre 2 tokens de respuesta. Entonces, si no lo hace eso, pues lo va a penalizar, ¿no? Va a penalizar pues, la salida que dio el modelo. Se va a hacer una recompensa de menos algo. También va a penalizar, que porque eso pasaba mucho y todavía pasa, de hecho, aunque lo hayan penalizado, que durante este proceso de razonamiento se haga en diferentes lenguajes. Entonces, así sale, a veces sale que piensa en chino y piensa... Que es interesante que para resolver una tarea, si no le haces pues digamos que este alineamiento, que él intente, o sea, él no le dices que utilice un lenguaje en particular, entonces él utiliza diferentes símbolos de diferentes lenguajes y al parecer así fue como puede llegar a la solución. Pero eso también se le puede poner en la recompensa, ¿no? O sea, al final analizas basado en una función que te diga qué propiedades tiene que quieras o no. Esa es otra de las cosas al que ayuda a Reinforcement Learning, porque esta función no tiene que ser de nuevo diferenciable, ni tiene que ser nada, o sea, nada más tiene que dar un score basado en, pues en lo que a uno le interese y basado en la salida que tiene. Y porque aquí los parámetros que se optimizan con gradiente, pues de nuevo son los parámetros de la política y no se calcula, o sea, ya cuando veamos los detalles de Reinforcement Learning de las soluciones, no se calcula haciendo gradiente con respecto a la función de recompensa. O sea, la función de recompensa nada más van a ser valores que te va dando el ambiente y así los tomas tú como enteros. O sea, esta función nunca la ves para el cálculo del gradiente. Entonces eso ayuda mucho porque pues, te da flexibilidad de tú poner pues, todas las cosas que quieras, alinear tu modelo hacia la dirección que quieras. Y por ejemplo, esto que preguntas, a lo mejor se puede ocurrir una métrica basada en teoría de información o una métrica basada en algo para tratar también de hacer esto más creativo, menos creativo, etcétera, ¿no? Entonces también esa es otra de las ventajas de Reinforcement que también mencionamos por acá, ¿no? Que tú puedes diseñar las recompensas, ¿no? Puede ser más pues más preciso sin preocuparte porque sea diferenciable y etcétera, ¿no? Que lo harías en supervisado normal. Gracias. Sí. Como entiendo, se supone que existen ciertas probabilidades para pasar de estado a estado, ¿no? Pero esas probabilidades son aprendibles o ya son dadas. O sea, en aprendizaje por refuerzo tradicional, o sea, en la primero que ves, ya están dadas. O sea, y el problema de RL se dice, dado que ya esto está dado, ¿cómo encuentro mi política óptima? Pero el siguiente paso es cuando ya también esto no lo conoces, pero sabes que está fijo, no lo conoces, pero lo que sí puedes es tener acceso al ambiente, o sea, sí puedes muestrearlo, o sea, sí puedes interactuar y que él te escupa el siguiente estado y la recompensa. Y ya hay 2 escuelas de diseño de algoritmos, unos que tratas de aprender este modelo y ya con este modelo pues empezar a hacer más cosas, y hay otros que tú puedes encontrar la política óptima sin ni siquiera, sin en ningún momento intentar estimar estas probabilidades o aprender este modelo. O sea, son funciones de valor y funciones, varias cosas que están interesantes de aprendizaje por refuerzo, pero si no lo necesitas aprender, pero sí está fijo, ¿no? O sea, sí sabes que está ahí y pues es parte del problema que tienes que resolver. Entonces, a ver si quieren vemos esto y ahorita ya les doy un descanso y seguimos eso. Entonces, nada más para que quemar, pues entonces el espacio de acciones son los tokens, que por ejemplo son hasta 50,000 tokens para G3, me quedé bien corto. Y entonces en cada paso el LM selecciona una acción basada en su modelo actual y el estado pues va a ser el contexto, ¿no? O sea, van a ser las secuencias generadas hasta ahora. O sea, digamos que es lo que mencionamos.
Y bueno, y también ya aquí siendo un poco repetitivos, pues el LM va a generar una secuencia de tokens autorregresivamente, así como siempre lo ha hecho. Y bien, en este contexto de aprendizaje por refuerzo consideramos cada token como que fue una acción muestreada dentro de esta política. Y después ya el modelo de recompensa, se han hecho intentos y sí los vamos a ver porque es interesante, porque muchas cosas se me ocurrieron a mí que seguramente ya las habían hecho, y sí ya las habían hecho, pero aparte de que ya las habían hecho, todos dijeron que no les funcionó. Entonces está interesante porque como que el tratar de hacer recompensas que no sean a nivel de final de todo el texto producido por el LM, sino que por cada uno de los tokens que se van dando, pues al parecer no ha dado buenos resultados, que eso no significa que no se pueda, ¿no? Pero al menos las primeras ideas o los primeros indicios no han dado tan buenos resultados. Entonces normalmente la recompensa es hasta el final, o sea, ya que se escribió el último token, y pues ya si en este caso de si escribió bien la recompensa o no, o si tienes un modelo de recompensa con RLHF, que también vamos a ver, pero normalmente es al final, ¿no? Como también ya lo habíamos visto. Y bueno, esto también ya lo vemos un poco. Yo tengo una duda. Sí. Si nos genera diferentes respuestas para una misma pregunta, podríamos ahí nosotros como, digamos, diseñadores, ponerle diferente valor a la recompensa de acuerdo a qué tan buena consideramos la salida. En el caso de Human Feedback, ¿no? Entiendo que... ¿En el caso de qué, perdón? De Human Feedback. Sí. O sea, en el caso de Human Feedback lo que se hace, o sea, es que para un mismo prompt pones al modelo a generar diferentes respuestas, ¿no? O sea, con temperatura, por ejemplo, lo suficientemente alta para que sí genere diferentes respuestas. Y luego ya esas 5 o 6 respuestas ya se las das a una persona para que las ordene en base a sus criterios que él tenga. Y también ahí se le especifica como que una política de qué criterios seguir, o sea, como que despenaliza si la respuesta es pues tiene un bias de género, o penalízala si el formato está así, si la respuesta fue muy larga, o sea, aunque haya llegado a la respuesta correcta. O sea, como que tú podrías ya penalizar por diferentes criterios. Como que también ahí le estuvieron metiendo cierto bias, ¿no? Sí, o sea, ahí puedes meter tu bias. O sea, una empresa puede ahí meter su bias, ¿no? O sea, nunca hables mal de Elon Musk, ¿no? O sea, por ejemplo, o si habla de él, si dices que está mal, ¿no? O sea, que no des esa respuesta. O sea, ahí puede ser bias positivo o negativo, ¿no? Pero puedes meter tus bias. Gracias. Entonces, bueno, entonces pues tomamos un descanso y ahorita le seguimos. Bueno, entonces como les digo, me cambié de orden, ¿no? O sea, ya nos fuimos al último, en vez del orden así que siguió de aplicaciones de RL, que fue esta de From Human Feedback, ¿no? Y en particular, pues esta, de hecho ni siquiera sé si es original de ellos. Gracias. No sé si es original de ellos, pero creo que sí, pero no estoy seguro. O sea, y esto que ya más o menos ahorita vimos de entrenar y nada más ver la respuesta al final que queremos. Entonces vamos a ver un poquito de los detalles de este paper, también para que no quede así tanto al aire, ¿no? Y pues ya después iremos viendo todavía más detalles. O sea, todavía dependiendo de qué quieran, pero pero vemos si vemos RL más a detalle, ¿no? Si vemos más detalles de RL. Pero bueno, que con este artículo de DeepSeek primero sacaron 2 modelos, uno que le llamaron el R10, que se tiene todavía está más extremo, o sea, ese es un fine tuning, pero sin hacer el fine tuning tradicional. O sea, aquí sí es salido del modelo puro, o sea, del modelo base que se entrena con aprendizaje semisupervisado, y a partir de ese empezar a hacer RL para entrenar al modelo. Entonces, y pues aquí es el algoritmo que utilizaron de Reinforcement Learning, que se llama Group Relative Policy Optimization, que en realidad es PPO, pero como que optimizado
dada las complicaciones de que estos modelos son muy grandes y etcétera. O sea, aquí lo principal que vamos a ver es que PPO mínimo utiliza dos modelos, o sea, el modelo de recompensa, el modelo de una cosa que se llama la función de valor, y se utiliza para hacer más estable el entrenamiento del modelo, y otro modelo que es la política, pero uno esperaría que la función de valor también fuera al menos de la misma complejidad que la política misma. Entonces, para entrenar a un modelo de PPPO necesitas dos modelos de lenguaje que estén ahí entrenándose al mismo tiempo ambos. Entonces, si de por sí uno ya no nos cabe en las memorias, pues ya dos, pues peor, ¿no? Y en principio, pero ahí en principio, por ejemplo, se podría intentar hacer esto de LoRa, ¿no? O sea, de que hacer fine tuning a los dos, o sea, que los dos tengan los pesos congelados del modelo base, y que tengas las matrices de LoRa, una para la política y otra para la función de valor. Que la función de valor es otro concepto de reinforcement learning que hace más estable el entrenamiento y que se utiliza en PPO. Pero todavía más aún, en PPO con el RHLF todavía se utiliza el tercer modelo, que es el modelo de recompensa, que es que les digo que tienen que aprender a ordenar según los humanos los diferentes prompts que dé el modelo. Entonces pueden ser hasta 3 prompts, y luego hasta puede haber otro modelo, hasta 3 modelos, puede haber un cuarto modelo, que también lo que ha pasado es que como que no quieren que se aleje mucho el modelo entrenado con reinforcement learning de ya el entrenado con SFT, o sea, del que ya le hicieron muchas cosas de alineamiento y etcétera. Entonces también ahí ponen como que en la función de error, ponen que no te alejes tanto, ponen una divergencia KL con un modelo base, ¿no? Que no te alejes tanto de ese modelo base. Entonces así, si tuviéramos todo el dinero del mundo, pues podría haber hasta 4 modelos en principio independientes que se estén utilizando para entrenar el modelo, pero eso es completamente ineficiente. Entonces, aquí una de las como ideas, pero también de hecho yo pienso que, o sea, es muy sencilla, pero pues, es adicional, es quitar esa función de valor, por ejemplo, o sea, de no depender de la función de valor para reducir la varianza, y hacerlo sin la función de valor. Entonces también esos detalles igual los podemos ver si decidimos hacer como que un mini curso de aprendizaje por refuerzo profundo, ¿no? Que ya lo intenté hacer el semestre pasado, pero bueno, sería una segunda pasada. Entonces eso es la diferencia de PPPO, bueno, una de las primeras principales diferencias de PPO con GRPO. Y bueno, y sí fue, o sea, los resultados fueron así muy sustanciales, o sea, aquí saltó de 15% para resolver un benchmark así de problemas de lógica y de matemáticas, hasta el 71%. Pero sin embargo, este primer modelo, el 0, tenía mezcla de lenguajes, o sea, resolvió el problema en chino, en chino y inglés, supongo que son los dos más populares, que tal vez que hay unas pizcas de español por ahí. Y aparte como que no tenía buena legibilidad, ¿no? Como readabilidad. Pues sí, como que no se podía leer tan bien, ¿no? O sea, como que no era coherente, no era consistente, que está interesante, ¿no? O sea, que aunque no se lea bien, pues él pudo llegar a la respuesta correcta. Entonces esta es la primera versión que hicieron, y después ya hay la versión donde ya le quitan el 0, que todavía ahorita vamos a mencionar qué es lo más que hacen para llegar a esa respuesta, que en esencia sí no entrenan desde 0, bueno, desde el modelo base, sino que sí entrenan ya cuando hicieron un poco de fine tuning con este aprendizaje supervisado, donde sí viene el prompt correcto, como debe de ser la respuesta. Yo no entendí bien cómo es que, dado un output, califica qué tan bueno es esa respuesta para no necesitar el human feedback. Ahorita nada más es para problemas en donde sí se tiene una respuesta clara, la final, y es concreta. O sea, por ejemplo, las dos que utilizaron, sí, que me acuerdo que leí, fue la de cuando la respuesta es así un número o una variable, pero también hay una respuesta que es un poco más larga, que es cuando los problemas de resolver problemas algorítmicos, o sea, aquí la respuesta es todo un código, o sea, la función del código, y también lo que hacen aquí es que pues, si agarran este código, lo corren en una plataforma donde la prueban con múltiples entradas, así como un LeetCode o como un HackerRank.
Entonces, por ejemplo, en ese, de hecho, el resultado, la recompensa no nada más es +1 -1, sino que sí te puede dar recompensa proporcional a cuántas respuestas correctas pasó tu algoritmo. Ves que a veces pasa la mitad, a veces nada más pasa una, etcétera, ¿no? Entonces ahí pues, te va a dar una recompensa proporcional a cuántos pasó, pero sí está claro que la respuesta, o sea, sí puedes evaluar tú fácilmente cuál es la respuesta, o sea, o es el número que ya decía en el ejemplo de entrenamiento que tenías, o cuando tú metes tu código a la plataforma, sí resuelve todas las instancias de entrada que se tenía para el problema que fuese. Entonces también puede evaluar. Y ya cuando es así un texto más claro, porque yo me acuerdo de ChatGPT al principio, no sé si todavía, pero creo que no, si te ponía como la manita bien o la manita mal, ¿no? Pero ya hoy en día, por ejemplo, ese que supongo ya no es con Human Feedback, todo ese output de ese texto, con qué o cómo es que calculan qué tan buena respuesta es. Sí, de hecho también, por ejemplo, aún mismo con Reinforcement Learning, también tú puedes poner esto en tu función de recompensa. O sea, tú puedes decir que si está muy verboso, o sea, si está muy choro, que también lo penalice. Y creo que sí, bueno, al menos en DeepSeek, que es el que he estado usando más recientemente, ya estoy hablando chino, sí tiene la manita también. Que no sé bien, o sea, eso lo podrían utilizar, es como que eso siempre es retroalimentación que pudiera hacer para un algoritmo de Reinforcement Learning o etcétera, ¿no? Pero así que yo sepa en concreto cómo se utiliza ahorita ese de la manita, no sé bien, pero sí todavía lo hacen, al menos algunos. Sí, a veces, ¿no? Te da ¿cuál de estas respuestas te gusta más? Ah, pues sí, ahí nos están usando todavía. De gratis. Sí, de hecho a mí no me ha tocado eso. ¿Nunca? No. Es que yo soy cliente frecuente. Bueno, sí, otra pregunta. Y bueno, y por ejemplo aquí, o sea, aquí sí es tal cual el System Prompt, también igual no hemos hablado mucho de eso, pero como que hay un prompt que hace el sistema y uno no lo ve, o sea, uno hace su prompt, pero por ejemplo en el System Prompt ya está eso de Think Step by Step, ¿no? O sea, la mayoría de los modelos utilizan esas tipos de técnicas donde ya pues, decoran con un montón de cosas ahí, que también en el prompt pueden poner y no contestes de manera con bias en género y bla, 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 ¿no? O sea, aparte de que se entrena en los pesos, a lo mejor también se puede entrenar con el prompt o lo que sea. Pero bueno, este es el prompt que se le pone, o con el que se supone que entrenaron a DeepSeek R10. Entonces, pues nada más, pues este es el System Prompt, tal cual, ¿no? Se lo voy a leer explícito. Es una conversación entre un usuario y un asistente. El usuario hace una pregunta y el asistente la resuelve, ¿no? Hasta aquí más que responde, hasta pone la resuelve. El asistente primero piensa acerca del proceso de razonamiento en la mente y entonces provee al usuario con una respuesta. El proceso de razonamiento y la respuesta están encerrados dentro de estos tags, ¿no? Dentro de think y answer tags respectivamente. Y por lo tanto, la tag think es para el proceso de razonamiento y la respuesta aquí, ¿no? Y después ya aquí va la entrada del usuario, o sea, ya cuando nosotros le decimos, a ver, resuélveme este problema algorítmico, que hay dos pelotas y bla, 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 y la respuesta del asistente, pues ya debe de ser, aquí esto yo lo puse, o sea, esto no es parte del prompt. O sea, ya este es un ejemplo de cómo te da una respuesta, o sea, por ejemplo, O1, que es el modelo de razonamiento de GPT, no te daba cómo pensaba el modelo. Y ahorita ya ni te da, pero como que cambiado, o sea, como que para ocultarlo y que no se robaran sus algoritmos o cómo es el proceso que lo está haciendo, te ocultaban esto y ya nada más te daban la respuesta. Pero bueno, DeepSeek sí saca todo el proceso de pensamiento, que también ha sido interesante ver todo lo que está sacando para responder a lo que uno pregunta. Pero por ejemplo aquí, de hecho, en el entrenamiento esto no se da, o sea, esto es como que ya lo que debe de escribir DeepSeek, pero en el entrenamiento pues nada más es el prompt y esta es la respuesta que nada más se fija para evaluar al final si está bien o no, aunque lo que tú ya observas pues es esto y esto. Entonces, por ejemplo, aquí también no sé, o sea, es interesante de cuando estamos pensando ya en
inteligencia artificial general y eso, y como que aquí no se ve que sea inteligencia artificial general, menos desde el punto de vista del prompt, ¿no? O sea, sí sigue siendo un modelo que aunque tú le especificas que piense, o sea, como que le dices que piense, pero no sé, o sea, como que sigue siendo, o sea, un proceso secuencial para resolver una tarea, pero pues el modelo no es que, bueno, es que es lo que no me queda claro, o sea, no es que sea consciente de cuál es el siguiente, que estás viendo este paso, por qué lo está haciendo, ¿no? O sea, como que es la distribución de probabilidad que dice cuál es el siguiente paso, y pues resulta que esta secuencia de pasos, pues sí es buena, pero eso está capturado en unos pesos de su red neuronal, pero también uno podría decir de nuestros pesos de nuestra red neuronal también, ¿no? Que hay varias cosas, pero también lo interesante es que tú nunca le explicas lógica ni nada, o sea, también es este modelo entrenado pues desde cero, nada más con todo el internet, donde sí hay muchas cosas de lógica y mucho del lenguaje que escriben los humanos, pero nunca, por ejemplo, aquí nunca, o sea, su proceso de razonamiento no tiene por qué ser lógico, ¿no? O sea, no tiene por qué ser una demostración matemática lógica correcta. O sea, él nada más va a ser que nunca lo calificamos mal o nunca calificamos por buscar consistencia lógica. O sea, nada más genera el prompt y de ahorita nada más, hasta esta parte nada más es si tiene bien la respuesta y nada más ciertos aspectos del formato, o sea, que sí dé la respuesta entre estos etiquetas de think y entre estas etiquetas de respuesta, ¿no? Y pues sí le pides que piense, pero pues, o sea, como que está interesante. Y bueno, ¿y cuáles son las recompensas? Aquí las recompensas que utiliza en ya en concreto, según el paper de DeepSeek. Entonces hay esta recompensa que les decía que era de precisión. Entonces eso pues asegura que la respuesta final es correcta y es parte del éxito de eso, ¿no? Que es mucho más fácil conseguir problemas que tengan una respuesta correcta, que sí sabemos cuál es, ya sea porque vienen en libros o en concursos o que ya han hecho muchos datasets de ese estilo, y aparte podrían ser generados también, ¿no? O sea, podríamos pensar en formas de generar de este tipo de problemas. Y entonces, por ejemplo, para los problemas determinísticos matemáticos o retos de códigos, de algorítmicos, pues nada más se verifica si la respuesta es correcta. Por ejemplo, en el de matemáticas, pues ya sabemos si la respuesta es el número apropiado, ¿no? Entonces, de hecho, ahí es un codiguito que compara estas dos, y si sí, pues da +1, y si no, pues da -1, ¿no? En el otro, pues ya que termina de generar el modelo su código, que se supone que es la respuesta, pues también otro programita agarra ese código, lo manda a correr a la plataforma y ya la plataforma da su resultado, ¿no? Y ese lo utilizamos para recompensa. Y entonces, pues ya, o sea, esa es la recompensa que se da para intentar resolver el problema, pues generando el algoritmo o los pasos que al final llevan a la solución. Y por ejemplo, aquí también algo que yo he pensado, o sea, porque ya también desde hace mucho tiempo, o sea, la comunidad de aprendizaje por refuerzo y en otros contextos ha intentado resolver tareas algorítmicas con aprendizaje por refuerzo, pero hay más que utilizar aprendizaje por refuerzo para encontrar el código que resuelve ya el problema algorítmico. Tú lo programas tu aprendizaje por refuerzo ya completamente en el contexto del problema algorítmico que estás intentando resolver. O sea, ahí las decisiones son, por ejemplo, en el problema del viajero, ¿a qué siguiente ciudad me voy, ¿no? O sea, si este es el grafo, este es el recorrido que llevo hasta ahora, ¿cuál es la siguiente trayectoria que digo? Y pues así también se ha intentado resolver el problema con resultados mixtos, ¿no? Se ha ido mejorando poco a poco. Pero lo que yo me pregunto es, ¿será más fácil, o sea, de esta forma, o sea, intentar resolver el problema del viajero con que ya nos dé el algoritmo, o sea, no está operando en el espacio de la solución de ir creciendo, él ya te está dando, pues vas a hacer un for y ese for va a recorrer las ciudades y bajo esta condición, o sea, sí ya da la solución como que de manera, pues no sé, o sea, sí ya hablando como que un metalenguaje y no en el lenguaje del algoritmo como se estaba aplicando mucho reinforcement learning, ¿no? Entonces como que mi pregunta es, ¿cuál creen que sea mejor? O la pregunta que me hago mismo, o sea, ¿cuál
cuál se le ve más futuro de que sí pueda resolver instancias del problema del viajero, por ejemplo. O sea, porque le puedes decir, le puedes plantear el problema del viajero en el prompt, ¿no? O sea, mi problema es que tengo un grafo ponderado, quiero hacer un recorrido que pase exactamente por un nodo una vez y quiero minimizar pues, el tamaño del recorrido. Y de hecho lo que te contesta a él es que, no, pues ese es un problema NP difícil, voy a darte unas heurísticas, pero es lo mejor que puedo hacer. Pero hasta a lo mejor es que no lo entrenaron demasiado genérico, ¿no? A lo mejor si no sabía nada de que existían los problemas NP difíciles, etcétera, a lo mejor sí intentaba dar una respuesta al problema. Igual habría que probar diferentes versiones o decirle, no asumas que es algo así en el prompt o cosas así. Pero está interesante, o sea, como que en principio en el lenguaje puedes estar la solución a ese problema y tal vez si sea, o sea, como que desde el punto de vista con estos modelos grandes del lenguaje, como que sí estamos tomando todo lo que los humanos han escrito de diferentes estrategias para resolver problemas, ¿no? Y cuando lo queremos hacer desde cero, de la búsqueda en este espacio de los grafos y de qué acción tomar, de qué ciudad tomar, pues como que empiezas desde cero, o sea, empieza Reinforcement Learning sin ningún conocimiento, nada, más que su prueba y error de empezar a generar trayectorias y ver que también funcionan. Entonces, o tal vez, ya ahorita así, pues imaginando tal vez alguna estrategia mixta que sí esté decidiendo qué siguiente ciudad visitar, pero que sí tome información tal vez de un modelo de lenguaje, no sé. Pero bueno, esto estaba pensando, entonces por eso también se los comparto, ¿no? Pero es así como intentan resolver, o bueno, como es los ejemplos a partir de los cuales empieza a entrenarse con Reinforcement Learning estos modelos de lenguaje. O sea, es el problema y después la solución, ¿no? Que en este caso es muy concreta y se puede evaluar. Eso es lo importante, de que se puede evaluar de manera no ambigua y es claro si lo hizo bien o lo hizo mal. Pero bueno, aquí también como parte en este DeepSeek también califican consistencia estructural, le llaman, o de formato, y que es que pues dé los resultados en estas etiquetas de thinking, la respuesta final en estas etiquetas de answer, y también ahí pueden en la recompensa pues poner más cosas. O sea, por ejemplo, que cuando la respuesta no tenía que dar código, que trate de no dar código, o sea, que le ponga ahí un -1 cuando se dio un codiguito al final o no. Que todo eso no necesariamente es bueno, o sea, ya hay que tener cuidado, y es parte de lo que le llaman del reward engineering en aprendizaje por refuerzo. Porque a lo mejor pues, el código también es lenguaje, ¿no? Y a lo mejor pues, que tú calcules una función para resolver un problema de matemáticas, que no es que te pidieran un código, pero a lo mejor tú puedes utilizar un cacho de código para resolverlo, ¿no? Podría ser, ¿no? Pero bueno, aquí ellos intentaron hacer eso. También aquí mismo, pues aquí está esto que preguntaban, o sea, de que no filtrar cuando es pues cuando es muy choro, ¿no? Entonces son funciones fijas, deterministas, que cuando da la respuesta el modelo de lenguaje, en este caso DeepSeek, pues él le da una recompensa que mide estas cosas, ¿no? O sea, y ya es la suma de ambas recompensas, ¿no? Es la suma de esta más la suma de esta, y ya es la recompensa final que recibe cada salida que produce el modelo. Entonces, ¿alguna duda hasta este momento? Yo, por ejemplo, lo que se mencionaba del razonamiento, ¿no? Que como que decimos como que no está razonando tal. Pero por ejemplo estos LLMs, por ejemplo, no sé, una desventaja que yo veo, no sé si es una desventaja, como tal es un modelo probabilístico, ¿no? Entonces se supone que la respuesta que te da es en función de todo lo que conoce del pasado o cosas que ya ha visto. Entonces, pero por ejemplo estas, no sé, me imagino una demostración de
un problema abierto o una demostración que no se ha visto nunca, ¿no? No sé, la conjetura de Riemann, por ejemplo, ¿no? O sea, obviamente se puede hacer como de think step by step, como irlo construyendo, pero no necesariamente va a dar algo, pues algo como accurate, ¿no? Pero, por ejemplo, estos LLMs sí existen ya como cosas que puedan resolver problemas como nunca antes vistos. Es lo que yo pienso aquí de que con aprendizaje por refuerzo sí se puede, o sea, como que la idea, como yo lo pienso, lo entiendo de los LLMs, o sea, que sí son modelos probabilistas, y a pesar de que son gigantes, de todas maneras están comprimiendo toda la información en Internet, que es magnitudes más grande que el modelo. Entonces, para poder compactar esa información en el modelo, como que sí tiene que generalizar, o sea, sí tiene que no aprenderse de memoria esas cosas, sino que sí encontrar patrones. Por ejemplo, si quiero predecir la siguiente palabra, pues como que aprender que cuando haces la secuenciación, cosas siguen de manera lógica una después de la otra, pues va a ser más fácil predecir la siguiente palabra. Y no tengo que haber observado ya antes esta secuencia de tokens para llegar a la respuesta correcta, porque pues tuve que generalizar, ¿no? O sea, tengo que, o sea, es como lo veo y como que está así, ¿no? Pero aún así, de todas maneras, esa generalización sí está basada en cosas que ha visto, o sea, de varios ejemplos, a lo mejor vio que en estos tres funcionaba pues hacer razonamiento lógico, aunque son cosas completamente distintas, aprendió el razonamiento lógico y por eso le permite resolver el problema. Pero, y diferentes estrategias de demostración y etcétera, ¿no? A lo mejor las ha aprendido con todo eso. Pero ahora el problema es que si llegas hacia un problema que nadie ha podido resolver, o sea, quiere decir que no hay ninguna respuesta concreta a eso, y que a lo mejor también no hay ningún tipo de razonamiento parecido a los que se han hecho para llegar a la solución a ese problema. Entonces uno podría pensar que aquí pues nunca lo va a encontrar a eso. Pero por otro lado, cuando tú estás utilizando aprendizaje por refuerzo, sí estás tomando eso como base, pero de todas maneras también lo que le estás pidiendo es que no importa, o sea, tú genera los pasos que quieras y nada más lo que me importa es la respuesta final. Entonces, tal vez y puede empezar desde cero, ¿no? De hecho, en principio, se podría entrenar a un modelo grande de lenguaje, así desde cero, con aprendizaje por refuerzo, pero estaría extremadamente lento, ¿no? O sea, como que aquí ya aprovecha que ya hay una distribución inicial que más o menos predice bien la siguiente palabra, y en base a eso, como ya están capturados todos estos patrones o todas estas abstracciones que le permiten predecir, pues a lo mejor ya con ese punto inicial de la política, o sea, es una política inicial en el espacio de políticas, pues de ahí a lo mejor con aprendizaje por refuerzo pues se puede mover en el espacio de políticas hasta llegar a una política que puede ser pues ya muy distinta a la inicial. O sea, puede ser que en este movimiento de aprendizaje por refuerzo sí aprenda una estrategia que sí está restringida a que es en el secuenciación, o sea, esta secuencia de tokens, y que tal vez no está todavía muy alejada del lenguaje normal, o sea, que todavía esté utilizando el lenguaje, o sea, que todavía esté utilizando, pues de que lo más probable de la siguiente palabra, o dado que una sentencia era un predicado de un predicado A y predicado B, entonces eso implica predicado C. O sea, como que sí todavía mantiene esas probabilidades, pero sí ya se alejó un poco. O sea, en principio sí, con aprendizaje por refuerzo, puedes encontrar una posible secuencia de símbolos que resuelva el problema, que ya si alguien externo, aunque nunca la haya visto, sí pueda checar por correctez de esta secuencia de pasos que dio el modelo, ¿no? O sea, como que sí, o sea, sí puede dar algo que no está encerrado, porque es un problema de optimización, ¿no? O sea, es un problema de optimización y puede encontrar la secuencia correcta o no, aunque nosotros nunca la hayamos encontrado, ¿no? Bueno, al menos yo sí le tengo fe al mensaje por refuerzo. Soy de la escuela de... Y por ejemplo, no sé si vieron creo que estaba en Netflix, pero ya está en YouTube, el de AlphaGo, el documental de cuando juega AlphaGo contra Lee Sedol.
Está muy padre, y parte de lo que me gusta, que ya también es muy popular, seguramente ya lo han escuchado, por ejemplo, ustedes los que ya lo vieron pues ya lo escucharon, pero los que no, es que, y de hecho a mí me gustó porque yo estaba ahí en el streaming, cuando estaban haciendo el streaming de esos juegos, y me parece que fue en el primer juego, o sea, desde el primer juego y casi a la apertura, AlphaGo hizo una jugada muy poco convencional. Entonces como que hasta fue, como que muchos de los expertos ahí, todos los comentaristas, ven que cuando estamos viendo básquetbol o lo que sea y nos sentimos expertos, todos empezaron a decir, no, pues sí, está bien chafa el AlphaGo, o sea, esta es como que una jugada que no es buena, y hasta unos dijeron, o sea, que no era bueno por esto y lo otro, ningún profesional hace esa jugada, hasta tiene un número ahí, la jugada 33, ¿no? 37. ¿Cuál? 37. 37. Y pues ahí en el mismo modelo de Alpha, o sea, ahí en el documental ponen que pues ahí cuando todos los comentaristas estaban diciendo eso, pues los diseñadores del AlphaGo, David Silver es de los líderes, hasta como que le hacen así, dicen, ve a ver con qué probabilidad tenía el humano de hacer ese movimiento. Y sí, efectivamente ahí en el modelo de AlphaGo, la probabilidad de que un humano hiciera ese movimiento era así extremadamente pequeña. Pero para ganar él en su función de valor, pues sí lo tenía que hiciera una jugada válida, pues por eso la hizo. Y pues sí resultó que ganó el juego. Entonces ahí fue muy pues popularizado, porque pues sí inventó algo nuevo, o sea, de que los humanos no habían inventado, y pues fue con aprendizaje por refuerzo. Pero es un proceso de búsqueda de estrategias, y pues sí, los humanos definitivamente pues hemos buscado bien poquitas estrategias, ¿no? para resolver un tipo de problema. Entonces si le das a una máquina que empiece a experimentar así por todos lados, pues a lo mejor sí es posible que encuentre una estrategia que sea buena para resolver la tarea en particular. Ahora, el problema para muchos de estos problemas es cómo es esa estrategia de búsqueda, ¿no? Porque este es un espacio de búsqueda muy, muy grande, ¿no? Entonces es como puedes dar garantías de que sí puede llegar a un valor adecuado. Así. Bueno. Y bueno, entonces ahorita vamos a ver también la primera pasada al proceso de entrenamiento, y como les digo, podemos hablar de los detalles y hasta ver un poco de aprendizaje por refuerzo profundo. Pero bueno, como es la metodología en esta primera embarrada, de group sampling es precisamente esto de group policy optimization, ¿no? Entonces lo que hace es que algo muy sencillo, o sea, en vez de tener una función que trate de estimar, es que sin usar la función de valor, pero que trate de estimar qué tan bueno es un estado actualmente, es para tratar de evitar la varianza. O sea, nada más lo que va a hacer es que va a hacer, pues así como en el de RL from Human Feedback, o sea, va a hacer G muestreos para el mismo prompt. O sea, te da un mismo prompt, te da una misma pregunta, vas a correr el modelo G veces y eso te va a dar G mayúsculas salidas, ¿no? O sea, va a dar G mayúsculas salidas. Y entonces, pues lo que vamos a hacer es para cada una de esas salidas, pues vamos a calcular la recompensa para cada una de esas salidas, o sea, si hizo bien el problema, si siguió bien las reglas de formateo y etcétera, ¿no? Y lo que vamos a hacer aquí para calificar, o sea, digamos que una cosa que utiliza PPO es una cosa que se llama ventaja, o sea, qué tanto ventaja tiene el haber tomado una acción en este estado con respecto a una política fija. Pero aquí en vez de hacer eso, lo que vamos a hacer es nada más a comparar cómo se compara esta, pero no de manera global, sino cómo se compara relativa a las demás salidas del mismo modelo. Y entonces pues vamos a premiar o vamos a tratar de ajustar los parámetros del modelo cuando generaron la salida que en promedio fue mejor que las anteriores. Pero esto, ¿por qué es importante? O sea, porque si nada más las calificaras con respecto al valor global, por ejemplo, si todas dan valor positivo, pero un positivo más grande que otro, entonces el problema ahí es que pues, tú quieres ajustar los valores para que las probabilidades de haber generado los tokens que generaras aumentaran, pero cuando eres el positivo, pero eres el más chiquito de todos los positivos, de hecho no es lo que quisieras, ¿no? Lo que quisieras es más bien que aumentaran las probabilidades para las salidas de al que le fue mejor, no de que a ti aunque te fue bien, pero te fue bien poquito, o sea, te alcanzaste a sacar 3 en el examen, pero
pero pues eso no te sirve de mucho, ¿no? Entonces el hacer una medida que lo que hace es la estadística, se calcula el promedio y después a cada uno lo estandariza con respecto a ese promedio. O sea, va a ser, no sé si ven aquí, o sea, es esta menos el promedio entre la desviación estándar. Entonces aquí va a estar un número entre, bueno, puede ser negativo o positivo, pero aquí ya está padre porque a los que les fue mal, pues van a ser negativos, y entonces ahí ya vas a ajustar las probabilidades para que no sean, para que se hagan más pequeñas, si es que el valor de la ventaja, que es lo que se hace con la recompensa, que sean negativos o positivos cuando es positivos. Pero bueno, ¿no? Y entonces ya sí se hace eso. Entonces, de hecho, esto es muy burdo. O sea, de hecho, esto, por ejemplo, ya cuando vean en su clase, o si lo vemos aquí, del primer algoritmo que se ve de Policy Gradient, que es Reinforce, se llama. Este es el primer baseline que tienen. Este es el primer baseline para ajustar la varianza del modelo que se utiliza. Pero no es muy bueno. O sea, por eso es que surgieron estos algoritmos de Actor Critic. Y el crítico es el que precisamente trata de estimar esto con otro modelo también parametrizado, ¿no? Ahorita estoy choreando, pero todo eso lo vamos a ver más adelante. Pero entonces aquí, si se regresa a una versión pues más sencilla, pues al parecer alcanzó a dar buenos resultados. O sea, de hecho aquí también abre a hacer otros intentos de cosas que se puedan hacer. Y pues ya para terminar, digamos que cómo que está ya lo que hace pues este algoritmo de reinforcement learning, ya después de explicar toda la teoría de cómo se, o sea, después de que tendríamos que explicar la teoría de cómo se llega a esto, pues ya esta es la cantidad que se va a optimizar. O sea, digamos que se corrió G veces el modelo, ¿no? Y ese modelo dio pues, G salidas, ¿no? Entonces, para cada una de esas salidas, pues le podemos calcular la probabilidad que el modelo le asignaba a cada una de esas salidas. O sea, aquí tenemos el valor de estas probabilidades. Estas ventajas pues también ya son las que están dadas con respecto al modelo de recompensa, ¿no? Es lo que vimos ahorita. Y esta última es la divergencia KL pues, con respecto a un modelo de referencia, que era lo que les decía para que no se alejara tanto de un modelo de referencia, ¿no? Y pues ya hacemos este gradiente descendente con respecto a esta función objetivo. Ahora lo importante pues va a ser entender pues, todos los detalles de esta función, ¿no? O sea, todos los detalles de por qué aparecen en esta función. Y de hecho yo pienso, no sé si me estoy equivocando, pero pienso que hasta en una clase se pueden dar, aunque no sea con muchas demostraciones, eso con otras varias clases, pero sí se puede intentar explicar. Pero por ejemplo, si se fijan, entonces la ventaja era como la recompensa, pero normalizada, ¿no? O sea, como que normalizada a que los malos tengan valores medio negativos, los buenos tengan valores positivos. Y después también la otra cosa que aquí tal vez es importante, como que estoy tratando de que a muy grano grueso explicar esta función ya en los 10 minutos que quedan. Entonces, como estamos tratando de maximizar este objetivo, pues sí es claro que como que quisiéramos pues maximizar, mover los parámetros para cuando estas son altas, ¿no? Para cuando estas son cosas altas. Entonces, por ahí eso digamos que ya es lo primero que podríamos ver. Ahora, lo segundo que podemos ver es qué significa esta razón. Y digamos que estos son los parámetros, o bueno, las probabilidades con respecto a una política actual. O sea, aquí lo que igual también es choro porque pues, lo tengo que explicar. O sea, una de las razones por las que se creó PPO es porque ya había otros algoritmos de policy gradient, o sea, de mejorar tu política. O sea, tienes tu política parametrizada y tú quieres mejorar los parámetros de la política. Entonces tú le puedes calcular el gradiente a la función de la ganancia acumulada o de la recompensa acumulada, y con respecto a ese gradiente, con respecto a la política, y tú puedes calcular el gradiente de la política. Ese es el algoritmo de Reinforce que van a ver o que podemos ver aquí eventualmente. Pero el problema de ese algoritmo es que tiene una varianza así extremadamente loca, y en varios sentidos. Uno es que como que con ese modelo era muy difícil saber si cuando dabas un paso con respecto a ese gradiente
podría que te descomponga, aunque ya la política estuviera más o menos, podía ser que te la descomponía así, pues bastante, ¿no? Le llamaban, quién sabe qué catastrófico, porque sí iba bien y de repente, plum, como que ya o sea, como que en el espacio de políticas, los parámetros, cuando te movías un poquito los parámetros en algunas direcciones, la política cambiaba completamente. O sea, un cambio pequeño en los parámetros no significaba un cambio pequeño en el espacio de políticas. O sea, en distancia KL, la política actual y una política de teta más un gradiente de teta cuando le actualizas los parámetros, resultaba en un cambio muy grande en las políticas. Entonces, el gradiente, pues, siempre la suposición de cuando haces gradiente es que te vaya mejorando la función. Pero para garantizar que te va a hacer una mejora, es que el gradiente tendría que ser muy chiquitito, ¿no? Para garantizar que sí es la aproximación lineal. Si no, pues ya te puedes pasar y irte a un lado peor del que te querías ir. Y aquí en Reinforcement Learning pasaba mucho esto, y sobre todo con esto de Reinforce y con este tipo de políticas. Por varias razones, una por la estructura de la política misma, pero otra también por la gran varianza que tienen estas cosas. Entonces, los que inventaron PPO, que por cierto es el que trabaja en OpenAI, cuando era bueno OpenAI, creo que Schulman se llama. Este fue el que de Berkeley, fue el que lo inventó. O sea, para lo que está diseñado esta regla es para garantizar improvement, para garantizar que cuando tú actualizas los parámetros, sí tratar de que no se le vayan a ir las cabras a la política. O sea, y entonces lo que trata de hacer es que con esto, por eso es este clip, lo que cuando se aleja mucho el cambio en las dos políticas, o sea, en la política vieja y hacia donde te estás moviendo cuando actualizas los parámetros, si esa razón se hace muy chica o muy grande, o sea, si se sale de este clip, pues ya no le haces caso. O sea, si se sale de esto, tú te vas a quedar a que la razón es 1 menos epsilon, o que vas a quedar a 1 más epsilon. Entonces, como que lo que está buscando es decir, o sea, si ya te estás pasando, si la política ya es muy distinta, las probabilidades cuando cambiaste los parámetros, o sea, y aquí está comparando en el espacio de la política misma, o sea, si la política es muy distinta, pues ya no hagas la actualización. O sea, no, o bueno, el ratio, que también vamos a ver por qué es el ratio, que es de important sampling, también sale por ahí. Pero entonces como que es lo que garantiza, o sea, de que tus pasos cuando mueves los parámetros no te lleven a una política completamente diferente. Pero bueno, o sea, eso es como que esta razón, y de hecho este es como que una heurística, o sea, esto de hecho no garantiza que ocurra eso, pero el algoritmo que sí garantizaba que ocurriera eso, que era el TRPO, pues era muy costoso computacionalmente. Entonces hacen como que siguiendo los ideales o los principios de TRPO, pero nada más en formato heurístico, pero mucho más eficiente, y pues es el algoritmo que ha aguantado el paso del tiempo. O sea, en la mayoría de las aplicaciones de RL que yo he visto, sí PPO es de los que es mejorcito, y ahorita sigue pasando aquí en este contexto de las LLMs. Pero bueno, no sé si tengan alguna pregunta o comentario. Por ejemplo, ese mínimo pues es un mínimo, ¿no? Entre dos cantidades. Pero se supone que el advantage es negativo si no me favorece y positivo si me favorece. Entonces, pues, o sea, esa parte me confunde. Si tengo el mínimo, pues se supone que obviamente agarraría el más chiquillo de esos. Bueno, obviamente pues tiene que ser el producto, ¿no? Pero pensaría que le toma más importancia a los advantages negativos. No, o sea, por ejemplo, si aquí bueno, igual que sí lo vamos a ver después, pero bueno, ya que preguntaron, bueno, no sé si lo vayamos a ver, ya depende de ustedes, pero por ejemplo, como lo podemos analizar es esto, ¿no? A esto le vamos a llamar como que al ratio, ¿no? de teta, ¿no? O sea, el ratio de teta va a ser esta cosa de si es pues es ese ratio, ¿no? de los valores viejos con respecto a los nuevos. Y las gráficas que de hecho vienen en el paper del PPO, estos vienen en el paper del PPO, es ver cómo se comporta esta función, o sea, incluyendo a todo el mínimo, cómo se comporta cuando pues
pues para diferentes valores de la ventaja, o sea, cómo se comporta esa función. Entonces, si la ventaja, o sea, si la ventaja es, por ejemplo, menor que 0, o sea, si la ventaja es, bueno, ya aquí yo le hice para positivo, mejor empiezo así. Si la ventaja es mayor que 0, ¿qué me está diciendo esta función? Y, por ejemplo, aquí con el eje es con respecto a esta razón. Entonces, aquí la razón está cuando vale 1, o sea, cuando son los mismos parámetros, y después viene 1 más epsilon, y después aquí viene 1 menos epsilon, ¿no? Entonces, cuando esa razón es 1 menos epsilon, ¿qué va a pasar aquí? O sea, cuando esa razón es 1 menos epsilon, pues esta función de clip pues me va a dar 1 menos epsilon, ¿no? Porque va a clipear y se va a quedar en este valor, ¿no? Y después lo va a multiplicar por el advantage que es negativo, ¿no? Entonces Positivo. diré positivo, entonces me va a quedar 1 menos epsilon. Bueno, de hecho, no más bien mejor al revés, ¿no? Vamos a suponer que es el 1 más epsilon, o sea, que ya se pasó, o sea, que esto ya se pasó, o sea, ya está en esta parte de por aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces está en 1 más epsilon y lo multiplicamos por la ventaja que es positiva, y entonces se va a quedar 1 más epsilon por la ventaja que es positiva, ¿no? Es lo que se queda del clip. Pero aquí en esta parte, pues también tenemos, tenemos aquí más bien, como ya se pasó, pues ya tenemos el valor de R por la ventaja, ¿no? Pero entonces aquí en este caso, como estamos usando el mínimo, se quedaría con este, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve aquí esto en esta gráfica? Que cuando ya te pasaste aquí de lanza del 1 más epsilon, de hecho aquí ya la función se queda estable, ¿no? O sea, se queda con el valor o sea, para el valor positivo de la ventaja, ya aunque esté el ratio aquí así hasta 1 más epsilon, ese es el máximo valor que va a alcanzar, porque cuando aumente aquí la razón, ya se va a quedar con el mínimo que es 1 más epsilon multiplicado por la ventaja. O sea, aquí este valor es 1 más epsilon multiplicado por esta ventaja acá. Pero aquí en esta cosa, cuando sí estás dentro del 1 entre epsilon, pues de hecho el valor sí es el valor de R multiplicado por la ventaja, ¿no? O sea, aquí el valor sí es como una pendiente. ¿Por qué? Porque pues aquí el valor en el clip se va a quedar el valor de la razón, porque está dentro de 1 más epsilon y de 1 menos epsilon. Y después lo multiplicamos por epsilon. O sea, aquí ya como la razón va creciendo linealmente, pues esto va creciendo linealmente. Pero para valores ahora que ya se salen del otro lado del clip, o sea, cuando el valor está aquí, pues ya va a ser el clip, va a ser 1 menos epsilon por la ventaja, ¿no? Pero de todas maneras todavía va a ser más chiquito, ¿no? Porque aquí esta razón es más chica. Entonces en el mínimo, pues y como este es positivo, en el mínimo va a ganar. Entonces aquí de todas maneras sí se va a seguir manteniendo así esta cosa, ¿no? Entonces digamos que eso que es la forma que va a tener, o sea, es lo que está haciendo esa función de mínimo y de las razones y etcétera. Entonces, ¿qué nada más está haciendo? O sea, cuando tú según tu otra política, según era muy buena, o sea, cuando la probabilidad que le estás dando, o sea, cuando te alejas mucho, cuando esta probabilidad es mucho más alta que esto, que hace que la razón se salga de 1 más epsilon, pues es cuando la paras. De todas maneras le vas a decir, o sea, tú, pues el valor que tiene la función, de todas maneras, por más que te vayas para allá, de todas maneras, esta es la máxima valor para tu función objetivo que es la que quieres optimizar. O sea, como que le está haciendo un clip, o sea, está haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Y igual podríamos hacer una gráfica para cuando es negativo, pero igual ya la analizamos la analizamos después, pero ahí si mal no recuerdo era algo así. También aquí es donde estaba el 1 menos epsilon. Ahora quedaría como epsilon más 1 o epsilon menos 1. Ah, no. Sí, creo que es igual. O sea, creo que aquí es más. Igual hay que checarle bien, pero o sea, aquí sería el 1 y después aquí más menos epsilon. Ah, no, quién sabe.
No, igual por aquí está el 1. Pero bueno, ya lo tendríamos que hacer con calma, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos de nuevo es eso, o sea, como que lo que hace este algoritmo es tratar de dar teoría y después de la teoría hace una heurística de cómo tú garantizar que tus cambios en tus parámetros no son grandes cambios en las políticas que se están generando de esos parámetros. O sea, porque son dos espacios diferentes, ¿no? Uno es el espacio de políticas y otro es el espacio de parámetros. O sea, en el espacio de parámetros es este megavector teta, ¿no? Que son todos los pesos de la red neuronal. Entonces, si esos vector teta le sumo un más delta teta, pues me van a dar otros parámetros. Ahora, cada uno de estos parámetros están asociados a la política que están parametrizando, pero el problema es que luego podría ser, la distancia en parámetros puede ser chiquita y la distancia en políticas podría ser grande. Entonces, este algoritmo está diseñado para asegurarse que los cambios en la política no son tan grandes y garantizar un crecimiento monótono de la calidad de la política. Y ya la forma de cómo tiene esta, pues sí lo tendríamos que ver, ¿no? Esto les digo que es de importance sampling y sí. No sé si tengan otra duda o...